Buenas tardes chicos, les saluda Ayoria Dawan. Vamos a hacer un nuevo video, en este caso de Magic Rush. El día de hoy vamos a empezar en esta ocasión haciendo, bueno, es lunes, tenemos que recolectar todo lo que quedó pendiente de la última semana. Bueno, ya ahora estoy haciendo la grabación en lo que es la PC que les había comentado que acabo de comprar. Estoy haciendo una grabación de prueba para poder verificar qué tal rinde el juego, ¿no? Le he quitado el volumen por completo. De esa manera se me hace un poco más sencillo porque el volumen a un fuerte nivel me complica poder hablar. Entonces, estamos recolectando todo. Ujú. Ya, veamos. Ujú. Todavía tenemos esto de acá. Y nos quedan solo los bastiones. Muy bien. A ver. Ujú. Ya, hagamos lo habitual aquí. La torre de grifo. Vamos a dejar ya un equipo. En caso me olvido. Let's rock! Perfect melody. Did anyone call for a doctor? ¿Cómo dice? Did anyone call for a doctor? Let's play with fire! Ya. Si necesita un café el doctor. Ujú. Wow, el volumen es muy fuerte. Ya, ahí creo. Mejor. Listo, lo dejamos ahí. Por mientras. En este caso ya estamos nivel 103. ¿Hay algún evento en esta semana? Bueno, maestro instructor. La ayuda semanal, recompensa. Bueno, porque no he jugado ayer. Esto siempre es bueno, la esencia sombría. Pase mágico. Vamos con el pase mágico. Nivel 9. Bien. Ya. Aquí hacemos esto. Bueno, con el teclado es un poco más complicado poder realizarlo porque como he llegado a 103 hay etapas que no he hecho. Con magia, ¿ya? Vamos así. Bless you in the name of the fairy! Bless you in the name of the fairy! No sé si cuando yo bajo a ustedes también se les baja el volumen, es lo que no sé. Pero igual, vamos a hacer la prueba. Ahora sí barremos. Me dirán, estás gastando casi, bueno, son 300 diamantes diarios, ¿no? Porque son, a ver, los primeros dos son 50, son 100, 200, 300, 400 diamantes. Sí, quiero avanzar rápido el nivel, porque he estado muy atrasado. Si no hubiera estado tan atrasado en nivel, fácil, no hubiera gastado diamantes. Quiero llegar a 105. Bueno, como ya estamos abriéndolo aquí por primera vez, te van a aparecer todos los mensajes. Uno más, listo, queda. Mínimo son 100, siempre como mínimo 100 en esta opción. 16, 16, listo. Nada más que hacer aquí. Por aquí. Habrá suerte, veamos. ¿A quién estaba subiendo? A ti. Hay que tener en cuenta
Ahí está, ya subió. ¿En qué tiempo estamos de 2 días? Ya. Me olvido de hacer el Fractalia y fregado. 88, 31. Tú. Nos dieron un gratis, otro gratis y otro más. Tenemos suerte, al parecer. Ya tenemos 4 gratis. Eso nos ayuda. Porque no gastamos casi nada. Muy bien. Ahora juntar diamantes se va a hacer un poco más sencillo. No me interesa esto. Reiniciamos. Tienda. Listo. Ya. Ahora vamos aquí. Poder oculto. Tengo que mejorar la rojo +1. Él creo que ya está mejorado. No sé por qué dice fase inactiva. Creo que tengo que llegar a 21 en los dos, pero eso es muy complicado. Aquí sí está un poco fuerte. Pille 656.000 y yo estoy en un nivel. Vamos a avanzar todos, ¿bien? Necesito que se desbloquee para poder seguir con el poder oculto, si no, va a ser innecesario que haya subido de nivel. Los gráficos se ven mejor. Miren, voy a bajarlo así al normal para que se pueda apreciar. Aún me falta ajustarle un poco el Blue Stack. Pero ya veremos poco a poco. Muy bien. Siguiente nivel. Mientras que pueda mandar al team principal, no va a haber problema. Si cambio, aunque sea 1 o 2, ahí vienen las complicaciones. I'll make Swiss cheese out of you! Aún estoy haciendo algunos ajustes para el tema del en vivo. Mañana pruebo un en vivo. En la noche, más o menos a las 8 de la noche, hora Perú. No me conviene ir con muchos héroes de daño debido a que no hay aguante o quienes soporten. Mando tanque. Por lo general ellos solo se van a curar o van a defender. Particularmente Jacob siempre ha sido uno de los tanques que me gustó en un principio del juego. Porque era muy simple, solo se cura. Only a blade? That's enough to be repaid! Muy bien. Veamos. Hasta ahí nada más llega. Llega hasta el mismo punto donde avancé. Veamos si con esto se desbloquea alguno. Destruir 15 monstruos. Seis, 7, 8.
Perfecto. Veamos si desbloqueando alguno me libera por lo menos el viajero de tiempo aparecido. Muy bien. Time to leave you alone. Porque no creo que me propongan llega a 103 y después 700.000. Aquí viene el inconveniente. Ujú. Mientras que estaba haciendo estos vídeos configurando la PC, descargando los aplicativos y demás, bueno, ya tengo algunos juegos adicionales en la PC. Y vamos bien. El que más peligro siempre me guarda es escuchado. Only a blade? That's enough for protection. Only a blade? That's enough for protection. Only a blade? That's enough for protection. Perfecto, perfecto. Ujú. Bien, retrocedemos un momento. Venimos aquí, verificamos. ¿Ya está habilitado? Perfecto, ya está habilitado. Barremos por ROS. No nos dio nada hoy. Este último siempre es más complicado de poder sacarlo. Y ahora continúa. ¿Quién estaba en lista de espera? Nos han dado un poco de diamantes. Pae, creo que era el siguiente. Sí, estaba en 69. Ujú. Creo que con 300 suficiente. Sí, 81. Listo. Bien, ya tenemos a Paer en rojo +1 también. Ujú. De ahí el siguiente es Listia. Ah, todavía no es 103, pero igual podemos subirlo. Perfecto. Ya está. Estamos en 17. Ah, también porque hago esto de hacer más o menos unos 2000 más o menos, es que te ayuda a subir más rápido las runas, ¿no? Tienes una mayor cantidad de vitalidad, por ende consumes, puedes sacar más fragmentos de runas rápidamente, ¿no? Saizo con skin, necesito el Saizo con skin. How did you feel it? A ver. Ya está. Perfecto. A ver un segundo. Ujú. Ya, muy bien. Aquí, mientras que antes de atacar, sé que no voy a subir más de ranking, eso es 100% seguro y claro que no voy a subir más de ranking. Tipo bastión. Bueno, el bastión es sin límite, el más cercano, 4 minutos. Tenemos que hacer todas las
Desmarca esto porque si no vas a gastar de forma innecesaria mercenarios. Enviamos. Venimos aquí. Ya estamos quincena. Entre las últimas, bueno, disculpen, no he estado muy atento al tema de los comentarios del último video que hice. Así a un 100%. Leí acerca de una consulta. Si va a haber evento de Navidad. Entendería que sí, es un evento muy repetido. Eh, Probablemente sea lo mismo de la última vez, que van a dar gemas de Winteria, creo que es el nombre. Sí, de Winteria probablemente. Y bueno, que un rompecabezas, llenar algunas misiones, lo general, nada fuera de lo común. Ya los últimos años se ha venido repitiendo siempre el mismo modelo, ¿no? Porque tampoco han sacado un héroe nuevo ya de una fecha hasta aquí, ¿no? Veamos, Dani, ¿nos darás permiso para poder subir un poco más? Mira, Dani ya tiene uno en rojo ya. Ujú. Ah, faltó poco. ¿Por qué tengo amarillo a...? Bueno, Cobra no creo que le gane, así que, pero... Ace Oblivion! Ujú. Listo. Cumplimos los 3 ataques, regresamos esto. Adiós mensaje. 140 de actividad, 140 de actividad, muy bien. Puntuación, 3700, casi 4000. Listo, no hay más que hacer aquí. Canjeamos esto, que la experiencia siempre es muy importante tenerla. No se pierde, es lo bueno, pero siempre es muy bueno canjearlo. Ataquemos para que no nos digan nada. Ujú. A ver. Muy bien. Ya. Ujú. Veamos. Algo de vitalidad nunca es malo. Ah, no he atacado a la ciudad celestial. Casi me voy sin esto. Es importante, no podemos olvidarnos. No importa. Ah, no importa que hagas poco o mucho daño, solamente ataca. For victory! Dawn has broken. 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 Ujú. Bien. Lo importante es atacar, ganar algo de... recolecté prueba de gloria, sí. Torneo feral.
queda un día. Nada más creo, ¿no? 156. Ya, aquí quedamos bien. Ahora que regrese esto. Bien. Mientras tanto, voy a pasar la otra cuenta. Voy a dejar un momento en espera, en oscuro la sala. Ujú. Perfecto. Ahora sí, regresamos al siguiente. Ya estamos en la cuenta principal. Un poco más de lo mismo. Aquí, a ver. Sabemos que ya no vienen por la compra grupal. Derrotaron a Edwin, a Crash, a Blaine. Listo. ¿Algún comentario? Bueno, esto no interesa tanto. Ujú. Ya aquí estamos en 11.000 diamantes. Esto de las gemas dobles siempre hay que tenerlo en cuenta si es que hay alguna gema que vamos a utilizar o necesitamos sí o sí. Porque ese día podemos gastar una mayor cantidad de recursos o de vitalidad. ¿A quién ataqué que no le gané? ¿A N11? No, a Sasuke, ¿no? Ujú. Lo que sucede es que todos los que están arriba, casi la gran mayoría, no los puedo atacar. A ver, ¿así va? Sí, creo que así va. Ujú. Porque hay una gran parte que pertenece a mi alianza y no los puedo atacar porque si no después se están quejando. Encontré una buena solución, Action, para ese tipo de equipos. Listo. Ataco. Listo, ganamos un poco más de... Con esto nos aseguramos 145 diamantes, 10 diamantes más. La fragua, ¿qué tenemos en la fragua? Lo sé. ¿Tenemos agua en la fragua? Ah, mira, sí. Creo que era para el grifo. Vamos a dejar algo aquí también. No, Legend es de mi clan. Healing Bueno, de for mi alianza. everyone. Let's magnetize some Nuevas stuff. Give me a sí. real challenge. Say hello to heaven. Voy a subir. ¿Verdad que tengo que subir el poder de... Estaba subiendo el poder de Ovid. Ujú. Ah, verdad, y también creo que hubo una pregunta sobre Herbert. No recuerdo en ese momento, pero sí recuerdo una pregunta de Herbert. Me hicieron Herbert, miren, hace muchos años hubo una composición entre Herbert y At Blaine your service. que era muy fuerte. Colócale 2 héroes de daño en que gustes. No lo sé si quieres ir por... Pero ten en cuenta que ellos son más mágicos. Entonces podrías ir por magos. Algo básico, ¿no? We can do it.
de repente con I'm gonna Salman para que defeat haga más 10. daño. Y un soporte que puede ser Merilin. Full magia. Puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque ellos son tanques híbridos, si mal no recuerdo. Veamos. Blaine, magia, 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 magia. Bueno, esta opción es híbrida. Es un tanque híbrido porque tiene magia y daño físico. Creo que Chávez va por lo mismo. Magia, magia. Ya. ¿Qué es lo interesante? Por ejemplo, el ultimate de Only a Chávez blade? That's enough da for resistencia protection. mágica. Chávez se vuelve invencible y regenera puntos de salud mientras conjura un círculo que aumenta la defensa y la resistencia mágica de sus aliados. El daño que reciban restaurará puntos de salud a Chávez. No se puede usar estando solo. Ese es un golpe que ataca en área, se teletransporta, va hacia atrás y te hace un golpe que te aturde. Ujú. Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Es muy buena. Cuando un aliado usa una habilidad de teletransporte y alcanza su objetivo, causa daño a las unidades enemigas circundantes y aumenta la absorción. ¿Quién puede ser? Puedes usarlo con Saizo, puedes usarlo con Wes, que son los que se teletransportan, los saltadores, ¿no? Creo que también va con el tema de Jacob, también es muy bueno. Bueno, este es líder skill. Antiguamente, como les comento, siempre veía estos dos, ¿no? Chávez quedaba como el Let factor de your soul curación, be de la cleansed. resistencia, y este de aquí que era el aguante, ¿no? El tanque sólido, el tanque que se quedaba parado ahí en el medio, golpeaba y tenía que resistir. Cuando salió su skin con ese escudo, se hizo más fuerte también, muy bueno en su momento, ¿no? Let your soul be cleansed. Ujú. Y después ya sacaron su skin rojo que, ¿cómo le decían el de los Power Rangers, creo? O no me acuerdo cómo le decían en ese entonces. Ujú. Entonces, pueden ser híbridos, si desean, no van por la magia, van por lo físico. Un And it básico takes you sería guys así, a lesson. con un soporte, ¿no? Ahora, si ya sabemos que vamos por físico, May nuestro the light soporte guide sería you. este. Otra opción más que también quizás pueda servir, usarlo con Blaine. Let's rock! Ujú. Porque, si mal no recuerdo, a ver, tanque. En el Codis, en los metaleros. No, este no es. Claro, aquí. Disminuye el daño crítico recibido para los héroes tipo en Rock Mortal. Entonces, dentro de esta base está Herbert, ¿no? Puede también ser una opción buena. Allí podemos usar a Blaine junto en... Y aparte que Blaine como mago hace control y demás, entonces también puede ayudar. Son algunas recomendaciones. Si queremos probar algo más específico, tendría que, como hicimos la última vez, buscar un equipo aquí. Más o menos que esté en ese... A ver, Son Goku. No demasiado poder. No creo que llegue. Tristancito. Ya, vamos aquí. A ver. Tengan en cuenta, no están muy subidos, I'm undefeated. At your service. Ujú. Let's rock! Blaine.
Target locked. Chávez. Sube puede ser, ¿no? The hunt is on. Ya vamos así, vamos sin... Ah, pero está, bueno, un tanto por debajo. Perdón, no tiene ni arma feral, tiene. Lo voy a armar, creo, para poder hacer la prueba. Did you Claro, es get que falta away? soporte también. Aquí, por ejemplo, hubiéramos... Vamos a sacar a este y vamos a colocar a este. Una mixtura, ¿bien? Aunque no crean, el alma feral ayuda bastante. How did you get away? Ujú. Ya. Aquí hay que colocarle alma feral. Ujú. No tiene alma feral. ¿Hay algún alma feral buena? No, no tenemos nada bueno. Ujú. Chávez tampoco tiene nada. Ujú. Ya, a ver, vamos a crearle, pero no puedo subírselo. Vamos a dejarlo para después, para un evento de piedras del alma. Voy a, voy a subirlos un poco. Ya, mientras tanto vamos avanzando esto. Ah, verdad, si alguno se pregunta cómo es que lograste vencer con esta formación que hice aquí. ¿Cómo logré vencerlo si ustedes veían que días atrás sufría? ¿No? Porque a mi casa no le ganaba casi nunca. Y ahora le gané fácil, o relativamente fácil, de una forma de decirlo. Es porque, a ver, voy a saltar esto. He ajustado algunos equipos, les comparto, de repente les pueda servir. He colocado este con este. Muy bien, en Action he modificado, he colocado este y este de aquí. ¿Qué más? Bueno, la reducción de velocidad, ¿no? Y la regeneración de punto de salud. ¿Quién más estaba? Ofelia. Ya. El escudo y el cinturón. ¿Hay otra mejor combinación? Activa, protege al aliado, aumenta la defensa de todo el equipo cuando más puntos de salud pierde. Aumenta considerablemente la defensa y resistencia de los seres durante 4.5 segundos. Acelera la regeneración de energía y reduce la efectividad de los efectos de reducción de energía. Puede ser este o este. Para aumentar la defensa o para que no te reduzcan energía. Restaura 1200 de energía. Efecto de reducción de punto de energía menos 27%. Ujú. Yo lo probaría con este, ¿bien? Ya. En el caso de Ofelia, que está un poco más abajo, los he puesto estos dos. Y ha ido considerablemente mejor. No, ya no sufro tanto para ganarle a un equipo. No, misceláneo, favoritos, magos, soportes, tú. Si no, no te voy a poder ver primero. Ya, aquí estamos avanzando, comprando los rojos, que son los importantes. Y lo más caro. O bueno, lo más difícil de poder sacar. Ya está. Nos quedamos a 5. Apareció el viajero. Aquí
Hacemos esto. Me olvidé que lo primero siempre sale con diamantes. ¿Tan rápido superaron todo? Qué molestos. One stroke, 10 dead. Igual creo que voy a sacar todo el máximo daño. Sí, todo el máximo daño. Ujú. Ya, listo. Ujú. Ah, no, no hice esto. Tampoco hice esto. Necesitamos uno, creo. Uno aquí y aquí. Tenemos que seguir avanzando. Ujú. Ya. Ahora lo que estoy haciendo es 2 días. Lo estoy haciendo así. 2 días no estoy recolectando ac- lo que es premio de actividad. Esto de aquí. No estoy recolectando 2 días. Y en el tercero compro vitalidad, ¿no? 3 compras. Ujú. Y de esa forma hago una mayor cantidad de experiencia. Por lo menos ahora tendré que 2000, ya casi 1900. 2 días juntas 1000 y tantos de experiencia, más 700 que compras o que obtienes ahí, entre lo que es actividad y demás. Vitalidad, disculpen. Y aparte de ello, si logras hacer los 140, los 140 puntos de actividad, entonces se hace más fácil, ¿no? Llegarás a unos 2000, casi 3000. Como hoy es el tercer día, hay que realizarlo sí o sí. Salman. Ujú. Perfecto, muy bien. 140 de actividad o todavía no. Nos falta mucho. Mazmorra de cristal, habilidades. No hemos barrido nada. Silla celestial. Por 10. Ahora, cuando ya están en modo hard, modo voy a destruir todo, lo único que tienen que hacer es esto. Ya cuando tienen un team así, así su Sherlock no esté muy OP, solamente tienen que darle todo a ella. Si quieres ponen velocidad por 2, pero todo a ella. Por ahí se busca la- Se preguntan, Saizo y Malaki quedan así, sí, quedan así. No los tocan por ningún motivo. Y sacan esa cantidad tranquilamente, 182, 183. Bueno, son 100.000, 182 millones de daños, ¿no? Aquí, pero que hay abusivos que hacen 200 millones, 300 millones. Aquí el boss, o sea, el boss el jefe o el líder de la alianza hace 356 millones, ya eso está en otro level. Ujú. Pero es la idea. Sí, sí. ¿Qué más tenemos por aquí?
Aquí sí tenemos que contar con un orden. Sí o sí tenemos que terminar con Fire. Porque es el proceso. Ese es mi proceso aquí. 11.000 diamantes. Ujú. Tengo 81 tiros gratis. Bueno, 82 ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya pegamos en la ciudad. 119. Ujú. Ya vamos a probar esa opción. Ah, pero vamos a enviar el mapa, ¿bien? Buscamos 3 minutos. Ujú. Mi ciudad. ¿Ya salió el rey demonio? Creo que todavía no sale el rey demonio, ¿cierto? Si está en un server donde no hay guerra, es un jueves que sale el rey demonio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Evento del rey demonio, 25 de diciembre, que es un jueves, si mal no recuerdo. Claro. No sé quién va a jugar el rey demonio ese día, pero bueno. Ujú. Ya 25 de diciembre es el rey demonio, donde recuerden que también pueden sacar diamantes. Ajá. Vamos a probar algunos más. MR y Q. Hasta que si lo ataco va a llorar ese güey. No, mejor no. No me gano problemas por las puras. Ya, a ver. ¿Qué saldrá? Vamos a probar, ¿eh? Vamos con el team. Es tú y tú. One stroke. 10 ¿Cuánta dead. diferencia hay? 100.000 creo. No, casi 180.000 de diferencia de poder, ¿ah? Me estoy quedando en poder, ya no sé qué más subirle a los héroes. Bueno, que también tengo que subirles ahora Action vamos. Si Action cae rápido, no va a servir mucho. Say hello to my little friend. No te mueras, Saizo. Ya se murió Saizo ya. Pero hemos hecho más daño. Antes demoraba más. A ver, vamos a cambiar. ¿Cómo es? Chino, ¿no? Ya. Claro, son 190.000 de diferencia. Es bastante en realidad. Pero vamos a cambiar algunas opciones. Vamos a probar. ¿Cuál le puse? Este, ¿no? Puede ser este, a ver. Es el mismo, ¿no? Vamos a ver, ¿ah? Estamos probando, estamos probando. A ver qué hay de bueno. Say hello to my Wow, little se cayó en friend. una. No sé cómo hacer que Action tenga mayor resistencia. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. No es por la Did you diferencia see de me? poder. Pero imagino que si ataco a alguien relativamente de acuerdo al poder que tengo, Legend creo que es un poco más débil. Ya. No, pero no me parece. Kenjin, vamos a ver Kenjin, ¿no? Ah, este team no le gano nunca, ¿eh? A ese team no le gano nunca. Veamos. One stroke. 10
dead. Veamos, son 100.000 de diferencia. Tengo que ver cómo subir esos 20.000 de poder a cada uno. Say hello to my little friend. Como aguanta, ¿eh? How did you see me? Ese team también quiero armar. Ese team de aquí es muy bueno. A ver. Antes de... Tanque. Configuración de habilidad. Vamos a probarlo este aquí. Activamos. Sizer lo dejamos así porque es la única configuración que tiene. Y Action como mago. No hay alguna opción que le dé vida, ¿cierto? A ver. Esto le aumenta el poder mágico y resistencia según el nivel del héroe. Reduce la velocidad de ataque. Reduce el daño de los golpes críticos recibidos. Aumenta pasivamente la defensa y el poder mágico del héroe. Si sus puntos de salud se mantienen por encima del 40%, aumenta más su poder mágico. Y si están por debajo, no dice más. Disminuye la resistencia de todos los enemigos y aumenta la defensa de todos los aliados. Efecto acumulable. Ujú. Voy a dejar este de aquí mejor. Ujú. Vamos a probar primero con este, ¿eh? Con la calavera. Ah, no, con la máscara esta, Milcras. Quiero ver cuánto más puedo hacer que dure Action en una pelea. ¿Dónde está? Tristancito. No, tú no. Tú, a ver. No, tú tampoco fuiste. Ahí está tú. Vamos, hay que ir testeando los equipos. Say hello to my little friend. No aguanta. How did you see me? Voy a tener que centrarme en subirle más el poder. No hay forma. Ya, pero igual. Hay que bajar a los que subieron. Bien chicos, entonces este ha sido un video de hoy. Bueno, día lunes empezamos a planear lo que hacemos durante la semana. Bueno, Say hello to igual my pueden little siempre friend. dejar sus comentarios. Ya mañana entre las 8:30 y 9 de la noche hora Perú estaré haciendo el en vivo. Creo que va a ser solamente por YouTube porque todavía no tengo los Say permisos por hello aquí. to my little friend. Sencillamente, eso es muy sencillo porque es más débil, ¿no? Pero esta composición de aquí de equipo es muy buena. Yo la tengo a esta a Lisa, pero cuesta subir los héroes. Tendría que gastarme, si me gasto todos los diamantes, fácil la subo en un mes. A más, porque la tengo en +5, ni siquiera está al máximo, la tengo recién en +5. Está muy por detrás. Ujú. Ya.
voy a ver. No aseguro nada, pero voy a intentar subirla. Porque en este momento estoy con Ovic. Quiero llegar a Ovic Gama 5, que ya le falta poco. Bueno, poco relativamente. Y de ahí creo que subo a Lisa, Edwin, porque son necesarios. Y ya, ahora, como justo le estaba comentando, ya estoy casi llegar a los 140 de actividad aquí. Y como pueden ver, después de 2 días hago casi unos 2900, 2500. O sea, vas a avanzar más rápido en colectar tus cofres para equipo comandante, porque a la larga esto también te va a ayudar a que subas en poder. La verdad es que ya hace cuántos meses que no hago un evento de equipo comandante y estoy muy por detrás. No llego ni a 3000 puntos en cada uno. A ver, aquí vamos 1500, en el segundo estamos en 1800, son 3000, 3500, 3600 más o menos. 77, 130, 1300. No llego ni a 6000 puntos, todavía me falta un largo camino aquí. En la otra cuenta ya tengo, así que para el próximo equipo comandante voy a hacer la cuenta secundaria, voy a hacer el equipo comandante, sí o sí tengo que hacerlo porque ya me estoy atrasando mucho ahí también. Y aquí, bueno, siempre lo que podemos hacer es compras oro. Gastas un dedo, 140 de actividad, ya está. Y bueno chicos, entonces ese va a ser el video del día de hoy, es el primer video como les comento en la PC. Veamos, y se ha comportado de forma normal. Voy a subirlo dentro de unos minutos a YouTube. Y bueno, dejan sus comentarios y ya el día de mañana, si todo sale bien y no hay ningún tipo de contratiempo, como les comento, entre las 8:30 y 9 de la noche, hora Perú, calculen el tiempo en cada uno de sus países, me estaré conectando para ver allí, conversar un poco más. Que tengan una excelente noche, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.